Podemos decir que la vida surge a partir de un proceso de incremento gradual de los niveles de complejidad, de información, de conocimiento, de individualidad, de singularidad y de diversidad. Donde no hay diversidad, no hay vida. Buenos días, gracias por estar aquí. Hay que reconocer que esta frase me quedó muy chula. Al terminar el evento de Bilbao me vinieron unos amigos y me dijeron: esa frase te ha quedado niquelada. Pero dinos una cosa, ¿eso realmente significa algo? ¿Eso tiene algún sentido? ¿O es una de esas frases poéticas que tú sueles decir? Y yo les dije: no, eso tiene mucho fundamento. ¿Ah, sí? Pues en el próximo encuentro de Futuro Singular nos lo tienes que explicar. Y aquí estoy, continuando con este viaje fantástico que representa Futuro Singular. Y hoy vengo plenamente decidido a convenceros de 3 ideas fundamentales. A ver, control, por favor. Bien. Necesito ayuda ahora. Bueno, la primera es que no podemos comprender el fenómeno de la evolución si no es desde las ciencias de la complejidad, porque evolucionar significa pasar de lo más simple a lo más complejo. La segunda es que los organismos vivos, y particularmente los seres humanos, estamos constituidos por 2 realidades fundamentales: energía e información. Y yo aún diría más, por probabilidad. Crear vida es crear probabilidad. Y la tercera es que hasta ahora la ciencia médica ha estado centrada en esa primera dimensión del ser humano, en lo que es su composición material, su biología, su química. Sin embargo, hoy, gracias a los avances de las ciencias de la complejidad y nuestra capacidad de procesamiento de información, vamos a poder penetrar en esa otra dimensión del ser humano, en los patrones que informan la materia. Pero antes de continuar, como algunos de vosotros no pudisteis estar en Bilbao o no pudisteis asistir a encuentros anteriores de Futuro Singular, me vais a permitir que recapitulemos, que hagamos un resumen de las conclusiones a las que llegamos en eventos anteriores. En primer lugar, dijimos: el estado de la técnica, en cada momento, en cada etapa de la historia de la humanidad, el estado de la técnica ha determinado nuestra visión del ser humano y del universo que le rodea. Es evidente que estamos viviendo una revolución tecnológica sin precedentes. Esto va a traer consigo un nuevo paradigma científico, y un nuevo paradigma científico va a traer consigo una nueva visión del ser humano y del universo que le rodea. Y una nueva visión del ser humano va a traer consigo una nueva interpretación del hecho de la discapacidad. El paradigma antiguo nos describió un mundo estático, en permanente búsqueda de la estabilidad, de la inmutabilidad, del equilibrio. Un mundo dominado por procesos reversibles. El paradigma nuevo, el paradigma que surge a partir de la ciencia del siglo XX, nos describe un mundo dinámico, en permanente cambio y transformación. Es un mundo que ya no está dominado por procesos reversibles, sino que la gran mayoría de los procesos en la naturaleza son irreversibles. La tecnología, además, está conectando el mundo. Y un mundo extraordinariamente más interconectado es un mundo exponencialmente más complejo. Y esa complejidad creciente del hábitat en el que vivimos está estresando nuestra mente, porque nuestra mente es eso. Es el elemento que gestiona la relación entre el individuo y el mundo. Pero el mundo conectado también nos va a permitir acceder a una multitud de datos. Datos sobre el individuo y sobre el entorno en el que desarrolla su existencia. Datos que van a ser masivos, ubicuos, diversos y continuos. Y esto nos va a permitir llevar a cabo una intervención extraordinariamente más holística, más sistémica, más ecológica y radicalmente más personalizada. Pero hoy la tecnología no está haciendo esto.
La tecnología no personaliza. Porque hoy más que nunca, los sistemas de Big Data se están empleando para segmentar, para clasificar, para categorizar, para etiquetar a las personas, para cosificar a las personas y reducirlas a un mero algoritmo. Pero etiquetar no es personalizar. Porque para personalizar hay que tener una idea clara de lo que significa ser persona. Como dice Cathy O'Neil, una experta norteamericana en Big Data, no podemos defender sistemas que nos clasifican en castas y nos tratan de forma diferente. Así que en ATA nos hacemos una pregunta. ¿Cómo habría de ser la institución social para un mundo tecnológico, para un mundo conectado, para un mundo incierto? ¿Cómo habría de ser, cómo deberíamos desarrollar la tecnología que sustente la acción de una institución social en un mundo complejo? ¿Cómo podemos desarrollar el sistema de provisión de soluciones y servicios que sustente la acción de una institución social que opera en un mundo incierto, en un mundo dinámico? Y la primera dificultad que tenemos para contestar a esta pregunta, la primera dificultad que tenemos para comprender lo que significa un mundo complejo, radica en nuestras propias limitaciones psicofísicas, porque el ser humano no está biológicamente diseñado para aprender, para capturar la realidad tal como se nos presenta. Necesitamos fragmentarla, necesitamos descomponerla en sus partes para poder interactuar con ella. Como diría el neurólogo español afincado en los Estados Unidos, Joaquín Fuster, el proceso de percepción es un proceso de categorización. Pero hoy sabemos que los sistemas complejos producen propiedades que son distintas de las propiedades de sus partes constituyentes. Por eso tenemos tantas dificultades para imaginar, para comprender cómo son los patrones que rigen el funcionamiento de los organismos vivos. Necesitamos avanzar hacia una nueva comprensión de lo que significa el organismo humano entendido como un todo. Y para eso necesitamos comprender, necesitamos aprender cómo es esa relación entre la mente y el organismo físico. Y necesitamos avanzar también hacia una comprensión de lo que significa la relación entre el individuo y el ambiente. Necesitamos, en suma, avanzar hacia una nueva forma de hacer ciencia, que nos aproxime hacia una forma de interpretar la realidad completamente diferente. Esto no es una crítica a la ciencia tradicional, ¿vale? Este verano, sin ir más lejos, me leí este libro. Me lo recomendó Gurutzli Linazasoro, el neurólogo que estuvo con nosotros en Bilbao. Es un libro extraordinario. Su autor, Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina y de Fisiología, cuenta, a lo largo del libro, nos va contando toda su trayectoria vital. Y siguiendo la cronología de su vida, nos va contando todos los avances científicos en relación al conocimiento del cerebro en los que él participó. Durante todo el libro, Eric Kandel hace una defensa encendida de la doctrina de la neurona de Ramón y Cajal. Porque Eric Kandel defiende que para conocer bien el cerebro lo que tenemos que hacer es partir del conocimiento de la célula individual. Es un libro tan didáctico que estuve a punto de reconciliarme con la ciencia más reduccionista. Sin embargo, después de casi 500 páginas de una defensa a ultranza del reduccionismo más radical, Eric Kandel dice lo siguiente: deben producirse cambios conceptuales fundamentales en nuestra manera de estudiar el cerebro. Uno de ellos consistirá en pasar del estudio de procesos elementales, proteínas, genes y células individuales, al estudio de las propiedades sistémicas, mecanismos que involucran muchas proteínas, sistemas complejos de células nerviosas, el funcionamiento del organismo en su totalidad y la interacción de grupos de organismos. Necesitamos producir un cambio de mentalidad. Necesitamos dejar de poner el énfasis en elementos, en componentes cada vez más reducidos, para poner el énfasis en los procesos, en las relaciones, en las redes, en los sistemas, en los patrones que rigen el funcionamiento de los organismos vivos. Nuestra tesis es que para lograr nuestro objetivo, las disciplinas que nos van a ayudar a alcanzar nuestro objetivo
son las que tienen que ver con la termodinámica de la vida y los modelos matemáticos asociados a la complejidad, a la probabilidad y a la no linealidad. Bien, antes de entrar en harina, me vais a permitir que os cuente un chascarrillo. Iba yo el otro día por la calle y me encontré con un amigo. Mi amigo es un físico muy ilustre, es un físico muy importante. Dirige los proyectos de investigación en una de las universidades más importantes del extranjero. Cuando lo encontré le dije, mira, voy a aprovechar la ocasión, ya que te voy a hacer una pregunta, porque tengo una duda que me corroe. ¿Cómo es posible que de la materia inerte pudiera surgir la vida? Y entonces mi amigo me dijo, mira, para entender cómo surge la vida de la materia inerte, lo primero que tenemos que entender es que la vida es una propiedad emergente. Y para entender esto tenemos que remitirnos a la disciplina de la termodinámica. Y entonces me empezó a explicar. En la naturaleza, las cosas tienden a producirse de una determinada manera. O como diría el filósofo norteamericano Charles Sanders Peirce, las cosas tienden a caer en hábitos. Normalmente siguiendo los dictados del segundo principio de la termodinámica y la tendencia general del universo al desorden, a la entropía, al equilibrio térmico y a la muerte. Cuando un proceso termodinámico se produce espontáneamente siguiendo la tendencia general del universo, decimos que es un proceso ortógrado. Cuando un proceso termodinámico se produce en contra de la tendencia espontánea del universo, decimos que es un proceso contrágrado. En realidad, los procesos contrágrados no existen. Lo que ocurre es que cuando dos procesos termodinámicos se confrontan, decimos que son contrágrados el uno con respecto al otro. Pues bien, cuando dos procesos termodinámicos contrágrados se oponen y se restringen mutuamente, emerge una realidad nueva. Surge un proceso morfodinámico, surge una forma, una estructura, un orden. El ejemplo más claro de cómo la termodinámica crea orden en la naturaleza, el ejemplo más tradicional, es el de las células de Bernard, ¿no? Pues bien, cuando dos procesos morfodinámicos se oponen y se restringen mutuamente de forma sinérgica, emerge una realidad nueva. Surge un proceso teleodinámico, surge una función, una funcionalidad. Yo, al llegar a este punto, le dije a mi amigo, mira, todo esto está muy bien, pero para mí esto es muy abstracto, por no decir obtuso, ¿no? Y yo lo que necesito saber es eso que surge, esa cosa que surge nueva, ¿cuál es el sustrato que soporta esa nueva realidad? O dicho de otra manera, ¿cuál es la materia de la que están hechos los sueños? Y entonces mi amigo me dijo, lo que surge es un orden macroscópico a partir de la interacción dinámica de las partículas microscópicas. Lo que surge es un patrón organizativo, lo que surge es información. Y entonces yo me vine arriba y le dije, bueno, pero para que surja información tiene que haber un sustrato, tiene que haber una molécula de ADN, o tiene que haber papel y tinta, o tiene que haber impulsos eléctricos, algo tiene que haber. Y entonces mi amigo me dijo, en este caso no. En este caso lo que importa no es lo que está, sino lo que no está. Son las probabilidades no cumplidas y las restricciones que imponen las que determinan la configuración del sistema y el funcionamiento del mismo. Es lo ausente lo que actúa como una ligadura física del sistema. Yo me quedé así, más o menos como algunos de vosotros, ¿no? Dije, bueno, no sabía qué decir. Y entonces hice como hacen los ingleses, que para esto son muy listos, ¿no? Y le dije, could you be more specific, please? Le dije, ¿te importaría explicármelo? Y entonces me empezó a explicar, mira,
Para comprender esto te tienes que remitir a la explicación que nos da Schrödinger sobre lo que significa la entropía. Schrödinger fue uno de los físicos más importantes de la primera mitad del siglo XX y hacia 1944 publicó este libro, que es un librito delicioso de apenas 80 páginas, en el cual nos explica qué es esto de la entropía, ¿no? Y lo explica de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un sistema cerrado, compuesto por un número determinado de moléculas, esas moléculas empezarán a producir fricciones, interacciones químicas y eléctricas entre ellas, ¿no? Al principio del proceso, las posibles reacciones químicas serán muchas, serán muy grandes, ¿no? En cada nueva reacción química, interacción que se produzca entre las moléculas, se disipará una parte de la energía en forma de calor, una parte de la energía capaz de producir trabajo. Y cada vez que se produzca una de estas reacciones químicas, se producirá un incremento del desorden molecular. Al final del proceso, se habrán producido todas las posibles reacciones químicas, se habrá disipado toda la energía capaz de producir trabajo y el desorden que habrá alcanzado el sistema será máximo, ¿no? Y esto significa que, cuando hablamos de energía, mínima probabilidad es igual a máxima entropía. Sin embargo, cuando hablamos de información, la entropía significa otra cosa. Imaginemos que tenemos un tablero, una especie de sudoku con números ocultos. Al principio tengo cero información y tengo un desorden absoluto. El momento que yo desvelo un número, empiezo a tener orden, empiezo a tener información. Y, sin embargo, el número de posibles combinaciones se empieza a reducir. En la medida que voy desvelando los números del tablero, tengo más orden, tengo más información y las posibilidades se van reduciendo. Cuando desvelo todos los números del tablero, tengo máximo orden, máxima información y, sin embargo, las posibilidades se han reducido al mínimo. Esto significa que cuando hablamos de energía, mínima probabilidad significa máxima entropía. Cuando hablamos de información, mínima probabilidad significa mínima entropía. Y entonces mi amigo me dijo, y esto significa que la información es el opuesto de la energía. Y esto tiene unas implicaciones enormes, porque la información no es solamente un elemento descriptivo de la realidad, sino que es un elemento constituyente de la realidad. O como diría Gregory Bateson, el mítico y emblemático Gregory Bateson, la información y la energía son cosas distintas y en muchos aspectos deberían tratarse como si ocuparan dominios causales independientes. No obstante, de hecho, son como la trama y la urdimbre de un único tejido causal. Y esto significa que el mundo que vivimos es literalmente complejo, porque complejo significa eso, significa etimológicamente, significa entrelazado, entretejido, construido de una sola pieza. Es decir, que la energía y la información son como el yin y el yang, son dos opuestos complementarios. Podemos decir, por tanto, que existe una dimensión de los seres vivos, de los organismos vivos, que no es material, pero es real. Necesitamos avanzar, por tanto, hacia una especie de biología de la información que nos ayude a comprender el significado de los organismos biológicos como entes cibernéticos que no solo están constituidos por información, sino que además son receptores y transmisores de información. Y necesitamos comprender el significado de la mente humana, que hoy se nos antoja inmaterial, pero que es real y que tiene un papel determinante, decisivo en el estado de salud de una persona. Para comprender esto, para avanzar en el entendimiento de lo que significa los organismos biológicos como entes cibernéticos, receptores y transmisores de información, vamos a comenzar una nueva historia. Esto que vemos aquí es una célula procariota. Es el organismo más básico, más primitivo, más antiguo de todo el planeta.
Tiene una antigüedad de más de 3.500 millones de años. Este organismo tan primario, tan básico, cumple con las mismas funciones fisiológicas principales que los organismos más complejos, que los seres humanos, porque respira, intercambia energía con el exterior, se nutre, secreta residuos, incluso tiene cierta capacidad de movimiento, se desplaza hacia los entornos más ricos en nutrientes y huye de aquellos otros entornos más tóxicos para su supervivencia. Esta bacteria es muy lista. Es capaz de reconocer aquellas otras bacterias más próximas genéticamente. Y junto a sus primas, crean colonias cuyo comportamiento nos recuerda mucho a los mecanismos de colaboración y de cooperación social de los seres humanos. Para que un organismo así pudiera surgir, fue necesaria una primera revolución en el camino de la evolución. Fue necesaria la aparición de la membrana. Y es lógico, porque los seres vivos somos estructuras disipativas, somos entes estructuralmente cerrados, pero energéticamente abiertos. Y somos organismos que intercambiamos energía con el exterior para producir un orden interno que nos permita soslayar el segundo principio de la termodinámica y combatir la tendencia general del universo al desorden, a la entropía, al equilibrio térmico y a la muerte. Pero hacer esto, crear una suerte de autocontención, intercambiar energía con el exterior, producir un orden interno, soslayar el segundo principio de la termodinámica y combatir la tendencia general del universo a la entropía, al desorden, al equilibrio térmico y a la muerte. Para hacer esto hace falta mucha inteligencia, mucha inteligencia. Y es evidente que estos organismos no tienen cerebro. La inteligencia de estos organismos está en las proteínas integrales de membrana, que pueden ser de distintos tipos. Algunas son efectoras y otras son receptoras. Las proteínas integrales de membrana receptoras vibran como diapasones. Algunas miran hacia afuera y a través de esas vibraciones captan los estímulos electroquímicos y reciben información del estado en que se encuentra la temperatura, la presión y la composición química del entorno. Otras miran hacia adentro y captan información del estado en que se encuentra la célula. Entonces, transmiten instrucciones a las células, a las proteínas efectoras, para que produzcan las reacciones químicas necesarias para mantener el organismo fuera del punto de equilibrio con el entorno. A este proceso lo llamamos homeostasis, el proceso que controla los mecanismos reguladores de la vida. Y entonces, en un proceso de incremento gradual de los niveles de complejidad, la célula procariota dio lugar a la célula eucariota, y después la célula eucariota, a través de nuevas simbiosis, dio lugar a los organismos pluricelulares. Y entonces tuvimos un problema. Y es que las células que se encontraban en el interior no tenían acceso a la información del exterior. Entonces tuvo que llegar una segunda revolución en la evolución, la aparición de los sistemas nerviosos, que al principio fueron muy sencillos, meras sistemas reticulares, meras redes neuronales simples, pero posteriormente, a través de un proceso de incremento gradual de los niveles de encefalización, fueron llegando primero los sistemas nerviosos centrales y luego los sistemas nerviosos de los vertebrados y luego de los mamíferos y luego de los primates y finalmente el cerebro del ser humano. Como dice Joaquín Fuster, la mente humana es el sistema complejo adaptativo más sofisticado de todo el universo conocido. La mente humana es el sistema más sofisticado desarrollado por la evolución para la gestión de la homeostasis, el proceso que controla los mecanismos reguladores de la vida. Y así es como Antonio Damasio, uno de los neurocientíficos con mayor prestigio de toda la comunidad internacional, nos habla de la homeostasis extendida. Porque en un momento dado llegó una nueva revolución, la revolución del cerebro social. Unas mutaciones entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal y el lóbulo temporal y en el surco temporal superior y en otras estructuras del cerebro
dio lugar a la capacidad de la empatía, la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, en la capacidad de sentir lo que siente el otro. Y dieron lugar también a la teoría de la mente, la capacidad de comprender lo que el otro está pensando. Y eso multiplicó la capacidad, la principal ventaja competitiva del Homo sapiens, la capacidad de colaborar y cooperar socialmente. Por eso Antonio Damasio nos habla de la homeostasis extendida, porque se extiende fuera del organismo y a través de la inclusión y la participación social modificamos los acontecimientos del entorno para nuestra supervivencia y para nuestro bienestar. Y por eso hoy, en el mundo de la discapacidad, defendemos el derecho a la inclusión y la participación social, porque forma parte inherente del derecho a la vida, porque forma parte intrínseca del proceso de la homeostasis, el proceso que controla los mecanismos reguladores de la vida. Hasta ahora hemos visto tres cosas. Somos estructuras disipativas que intercambiamos energía con el exterior. Somos entes cibernéticos, que estamos en un proceso continuo de retroalimentación de información con el exterior. Y somos organismos sociales, que necesitamos colaborar y cooperar socialmente para nuestra supervivencia. Y esto coincide miméticamente con las tres dimensiones que establece la Organización Mundial de la Salud, para quien la salud es el completo bienestar físico, mental y social. Y hasta ahora esto nos parecía en tres dominios independientes, pero ahora hemos encontrado un marco conceptual que nos permite unificar estas tres dimensiones a través del proceso de la homeostasis. ¿Pero qué está ocurriendo hoy? Hoy lo que está ocurriendo es que la tecnología está conectando el mundo. Y un mundo extraordinariamente más interconectado, decíamos antes, es un mundo exponencialmente más complejo. Y esa complejidad creciente del hábitat en el que vivimos está alterando la forma en que nuestro cerebro se comunica con el mundo. Estamos alterando la forma en que producimos la sinapsis y la forma en que producimos nuestras conexiones neuronales. Puede ser un poco controvertido afirmar que estamos modificando nuestra anatomía cerebral, pero lo que ya nadie duda es que estamos modificando la performance del cerebro, la forma en que el cerebro se comunica con el exterior. Y esto puede estar detrás de la emergencia de una serie de problemas que venimos viviendo de forma cada vez más creciente, relacionados con el estado mental, problemas de sueño, problemas de ansiedad, problemas de memoria, problemas de concentración, problemas de hiperactividad, trastornos de conducta, trastornos del comportamiento, trastornos de la alimentación y tantos otros. Incluso podría estar detrás también de la emergencia de una serie de patologías neurodegenerativas, como el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, enfermedades neuromusculares, el mal de Huntington, etcétera, ¿no? En el siglo XX, los principales problemas médicos que tuvimos que afrontar fueron problemas relacionados con enfermedades transmisibles. Eran enfermedades cuya etiología traía a causa factores patógenos. En el siglo XXI, el gran reto al que nos tenemos que enfrentar es la emergencia de enfermedades cuya etiología no trae causa en factores patógenos, sino en factores ambientales. Según algunos estudios, el sistema sanitario formal, tal como lo entendemos, impacta sobre el 10% de los determinantes de la salud de una persona. Otro 27% de los factores determinantes de la salud de una persona tienen que ver con su genómica, con su herencia, y un 63% restante de los factores determinantes de la salud de una persona tienen que ver con su estilo de vida, con su conducta, con su comportamiento, con sus factores psicosociales y con sus factores ambientales, incluso con la cultura. Es decir, tienen que ver con la forma en la que la persona se relaciona con el mundo. Así que la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos crear
una institución social capaz de impactar en ese 63% de factores que determinan la salud de una persona? Y la respuesta estará en la tecnología, porque estamos creando una piel que cubre el mundo y que está monitorizando y está sensorizando a la persona y el entorno en el que vive. O, como diría proféticamente, de forma muy clarividente, Teilhard de Chardin hace más de 70 años, la radio, la televisión y las computadoras crearán una noosfera, una membrana electrónica que cubrirá la Tierra y conectará a toda la humanidad en un único sistema nervioso. Y esto lo dijo mucho antes de inventarse Internet. Pero para mí la palabra clave, la expresión clave es esta, sistema nervioso. Porque si a la homeostasis biológica le siguió la homeostasis social, hoy la homeostasis tecnológica va a tomar el relevo. Así que, claro, entonces yo me hago otra nueva pregunta. ¿En qué tipo de institución podemos confiar para que gestione nuestra homeostasis? El proceso que controla los mecanismos reguladores de la vida. ¿Cómo podemos crear una institución social acorde con el estado de la ciencia y la tecnología que vivimos? ¿Cómo podemos crear una institución social para un mundo tecnológico, para un mundo conectado, para un mundo complejo, para un mundo incierto, para un mundo dinámico? Sobre todo esto es sobre lo que vamos a hablar con algunos de los mejores expertos a nivel mundial. Espero que os guste. Gracias.